Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar en relación a cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica es una enfermedad la cual es multifactorial y que va a provocar un déficit en la irrigación, ya sea crónica o aguda, de nuestro miocardio, y que tiene un espectro clínico amplio y una morbilidad y una mortalidad elevada, y que por lo general el sustrato anatómico será la aterosclerosis de nuestros pacientes. Entonces, tenemos un periodo asintomático que va de 20 a 30 años, que en relación a los factores de riesgo cardiovasculares, de diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, va a ir generando esta placa de ateroma a nivel de nuestras coronarias y va a llegar a un punto en el que va a entrar a un periodo sintomático, en el cual irá desde una angina estable, después a una angina inestable y después ya un síndrome coronario agudo, que nos puede llegar a ocasionar arritmias o inclusive una muerte súbita. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo coronarios? Son, primero, antecedentes heredofamiliares de tener alguien con una enfermedad coronaria de edad temprana, y esta es que hombres antes de los 55 años y mujeres antes de los 65. El género, principalmente el masculino, se asocia más. La edad, hombres arriba de 45 años ya tenemos riesgo, mujeres arriba de los 55 tienen más riesgo, y eso va en relación a la menopausia, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, hipertensión, la obesidad, sobre todo de tipo central, y el sedentarismo. Entonces, siempre tenemos que tener en mente estos factores de riesgo cardiovascular para darle peso a los síntomas que puedan llegar a tener nuestros pacientes. Por eso es importante hacer el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años, mientras las diferentes aplicaciones que te hay y que platicamos en la clase también de hipertensión, de clasificación del riesgo de los pacientes con la escala SCORE y la SCORE OP, que es para adultos mayores, y dar un riesgo cardiovascular de los pacientes si es de bajo, intermedio o de alto riesgo, que básicamente lo que nos está diciendo estas escalas es que el paciente tiene los factores de riesgo que ya comentamos previamente, y que estos, al mayor número de factores de riesgo, obviamente mayor riesgo cardiovascular a 10 años. Dentro de la fisiopatología tendremos que la formación de una placa aterosclerosa, y esta placa aterosclerosa podría sufrir una ulceración o erosión de la placa, y va a generar un sangrado en el interior de la placa, ruptura de la misma, posterior trombosis, y esto nos puede generar una isquemia aguda, inclusive llegar a la necrosis. Y esta placa podemos tener dos tipos, placas estables o placas inestables. La placa estable es como esta que pueden ver en la imagen, donde se ve que tiene una adecuada cantidad de miocitos, de células endoteliales y de colágeno, lo que le permite que tenga una pared adecuada y que difícilmente se pueda romper. Muchos de los pacientes que tienen placas estables van incrementando el tamaño de la placa y comienzan a presentar angina de esfuerzo, es decir, estable, y que esta después va a evolucionar a una angina inestable, y que si sigue evolucionando nos puede llegar a dar ya un síndrome coronario agudo. Y la otra es que tengamos una placa invulnerable o inestable. Si se pueden fijar en la imagen, dentro de las flechas vemos cómo esa capa es escasa en miocitos, es escasa en células endoteliales y en colágena, y que fácilmente puede generar una ruptura y que puede debutar con un cuadro de un síndrome coronario agudo sin haber pasado inclusive por etapas previas de angina de esfuerzo. Entonces, esta ruptura de nuestra placa, ¿sí?, va a generar la formación de trombo, y dependiendo del grado de obstrucción de la luz vascular, será el síndrome que podamos tener. Si es una obstrucción completa, nos vamos a tener un infarto agudo del miocardio. Si es una obstrucción incompleta, va a ser una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, ante un paciente que llega con nosotros con angina, tenemos que determinar primero qué tipo de angina es. ¿Es una angina inestable? ¿Es una angina típica? ¿Es una angina atípica? ¿O es un dolor torácico no anginoso? Y esto va en relación, que hemos platicado, de la presencia de síntomas, que sea un dolor
en la ubicación, es decir, que sea un dolor precordial o retroesternal. 2, que aparece con el esfuerzo físico o emocional y que desaparece con el reposo. Si tenemos las 3 características, eso es una angina típica. Si tenemos 2 de las 3 que acabo de mencionar, es una angina atípica. Y si no tiene 1 o ningún criterio de los 3 que mencioné, es un dolor torácico no anginoso. Es importante hacer una buena historia clínica, una anamnesis del dolor y de la evolución del dolor y de los factores de riesgo y de los antecedentes heredofamiliares para poderle dar el peso a este síntoma que está teniendo nuestro paciente. También va a ser importante realizar exámenes de laboratorio y de aquí el más importante son los biomarcadores, es decir, la troponina I, idealmente que sea ultrasensible. Posterior a esto, el siguiente punto importante es el electrocardiograma, ya que este nos va a definir si estamos ante un síndrome coronario agudo que requiera un cateterismo inmediato o si tenemos tiempo para poderlo meter a cateterismo en nuestro paciente. Después, la radiografía de tórax, sobre todo en pacientes con sospecha de algún problema pulmonar, y los demás estudios son complementarios, el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo, los estudios nucleares, la resonancia magnética, la tomografía y por último el cateterismo. Entonces tenemos que definir que una angina es un dolor o molestia precordial que puede estar irradiado hacia lo que es el cuello, la mandíbula, hacia el hombro izquierdo o ambos hombros, más frecuente es el izquierdo, de duración breve y que este se genera por isquemia transitoria y que no hay necrosis. Y un infarto será una sintomatología prácticamente igual, nada más que es más prolongada y que este sí genera cambios en el electrocardiograma y sobre todo que hay elevación de nuestras enzimas, de nuestra troponina I. Y recordar que no todos los pacientes llegan por angina típica. Hay equivalentes de dolor isquémico, como es la disnea súbita, el síncope, la diaforesis, la palidez y las palpitaciones. Entonces, en pacientes, sobre todo mujeres, diabéticos o adultos mayores, pueden ser que no tengan la presentación típica que nos dice el libro. Y hay que tener en mente que pueden tener equivalentes de dolor isquémico. Por eso es importante saber las características de mi paciente. ¿Qué factores de riesgo tiene que me puedan soportar y ayudarme a sospechar el diagnóstico y pedir los estudios complementarios, que sería como el electrocardiograma y la troponina? Entonces, la angina la vamos a clasificar de grado 1 al 4 y lo podemos utilizar mediante la escala de la americana de la New York Heart o de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular, que básicamente te dice que un grado 1 es el paciente en que no tiene limitaciones a su actividad cotidiana diaria. Un grado 2 es aquel paciente que sí se limita la actividad cotidiana diaria con esa angina. Clase 3 es un paciente que tiene una limitación muy importante de la actividad física. Y clase 4 es un paciente que tiene angina en reposo prácticamente. Entonces, cuando hablemos de angina, 1 es típica, atípica o es un dolor torácico no anginoso. Y el grado de severidad es grado 1, 2, 3 o 4 en relación a en qué momento de la actividad física se presenta esta molestia. Y aparte la vamos a dividir en angina estable e inestable. La angina estable básicamente es una angina de esfuerzo, que también la pueden encontrar referida como angina de G-Verden. Y la angina inestable, en relación a la clasificación de Braunwald, la podemos hablar que es aquella que es una angina de reciente comienzo, en el que todavía no sabemos cómo se va a comportar, o que sea una angina increciendo en relación a la intensidad o a la frecuencia, una angina posinfarto, una angina de prismental, es decir, que se asocia sobre todo a cambios de temperatura, porque es por vasoespasmo, o un paciente que ya tuvo un cateterismo y que tuvo una angioplastía o fue una cirugía quirúrgica, que tengan angina posterior a esto, que se considera angina por revascularización, también la consideremos como una angina inestable. Entonces, en la angina estable es importante el diagnóstico, pero también es importante clasificar el riesgo. Es decir, qué paciente nada más les voy a dar fármaco como tratamiento y qué paciente tengo que hacer, darle más recomendaciones. Para eso tenemos este algoritmo, que si se fija en la parte superior, lo primero que nos dice es hacer una evaluación clínica. Una evaluación clínica que incluya una muy buena historia clínica, una muy buena exploración, un electrocardiograma
y pruebas de laboratorio. Aquí entran las troponinas. En un paciente en el cual no hay cambios en el electro relevantes, en el que no hay elevación de enzima, de biomarcadores, o sea, de la troponina I, en este contexto, y que la angina es angina de esfuerzo, no es en reposo, ni es de reciente inicio, ni es posinfarto. En este contexto que yo estoy definiendo que es una angina típica de esfuerzo, en este contexto al paciente hay que hacer una evaluación del riesgo de isquemia. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una prueba de esfuerzo o un estudio de imagen, un ecocardiograma de estrés farmacológico o con estrés físico, en el cual vamos a determinar en base a una clasificación que es el score de Duke, en el cual nos puede decir, dependiendo de las características de si presentó dolor durante el esfuerzo o si hubo cambios en el electrocardiograma o la duración del esfuerzo, podemos clasificar a nuestro paciente en un riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Un paciente que es una angina de esfuerzo de bajo riesgo está indicado terapia médica, que más adelante la veremos. Paciente de riesgo intermedio, podemos evaluar terapia médica y dependiendo de la intensidad de los síntomas y de la opinión del experto, el cardiólogo, puede decidir si hace una coronariografía o sea, un cateterismo pronto. Un paciente de riesgo alto, aquí el paciente tiene que llevar tratamiento médico y, ¿sí?, el cateterismo para estadificar a nuestro paciente. Cuando el paciente está con tratamiento médico, ya sea bajo riesgo o intermedio, y el paciente persiste con síntomas a pesar de un tratamiento médico adecuado, es necesario enviarlo a cateterismo para evaluar esas arterias coronarias. Fíjense cómo arriba a la derecha nos aparece que en un paciente en el que con exploración física y nuestra historia clínica yo determino que puede ser un problema pulmonar, es importante tomar una placa de tórax. O si mi paciente tiene en mi evaluación, aparte de datos de insuficiencia cardíaca, nuestro paciente necesita tener un ecocardiograma para evaluar si tiene dos cosas. Uno, cómo está la función del ventrículo izquierdo, es decir, la fracción de eyección. Y dos, ver si tiene alguna anomalía estructural, por ejemplo, trastornos de la movilidad, que esto sí me viene a apoyar mi diagnóstico de un problema de isquemia y que inclusive podría ya, ahora sí, enviarlo a cateterismo del paciente. Y vean cómo arriba a la izquierda, ya si un paciente tiene un problema ya inestable, es decir, yo considero que esa angina es inestable, el paciente ya se va a un algoritmo diferente que veremos más adelante de un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué vamos a dejar de fármacos? Ante un paciente que llega con una angina de esfuerzo, una angina estable, de manera inmediata yo puedo administrar nitratos, es decir, lisosorbit, de vía oral, sublingual, ¿sí?, para el control de los síntomas. Posterior a esto, para mejorar el pronóstico, puedo iniciar yo tratamientos como el ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos al día. Hay que agregar estatinas para el control de esa placa de ateroma y IECAS en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular probada, pacientes hipertensos, pacientes ya con problemas de angina previa, con arritmias, con hipertrofia ventricular. En esos contextos que ya tienen enfermedad cardiovascular de base del paciente, los IECAS es importante agregarlos. En pacientes que ya tuvieron infarto antiguos, hay que agregar betabloqueadores. Y si a pesar de este tratamiento el paciente persiste con síntomas, hay que agregar lo que son calcioantagonistas de acción prolongada para mejorar los síntomas. Si el paciente con esto se controla, excelente. Si no se controla, hay que considerar ya al paciente mandarlo a revascularización, es decir, a un cateterismo para valorar si es necesaria intervención coronaria percutánea. Dejando atrás la angina estable, ahora vamos a hablar del síndrome coronario agudo, que es un evento isquémico grave y que tiene una mayor morbilidad y mortalidad en la población adulta. Y que es un espectro amplio que va desde una angina inestable hasta un infarto con elevación del segmento ST. Y que en la gran mayoría de los casos es ocasionado por una enfermedad arteriosclerosa coronaria, aunque también hay un porcentaje menor que puede ser asociado a disfunción endotelial, vasoespasmo también, o por un problema de un incremento en los requerimientos de oxígeno, por ejemplo, un paciente anémico o un paciente con un choque séptico. Entonces, en nuestro espectro del síndrome coronario agudo va a depender de nuestra presentación, de los hallazgos del electro. Un paciente puede ir desde un paciente que casi no tenga síntomas o no tenga síntomas, que tenga un aumento de síntomas, con síntomas persistentes,
que llegue con un choque cardiogénico o inclusive que haya hecho muerte súbita. En el electro puede ir desde un electro normal, un electro con depresión del segmento ST, como vemos aquí, una elevación del segmento ST, o que esté con una arritmia ventricular como una fibrilación ventricular. Entonces, nuestro diagnóstico dependerá de nuestras características de la presentación y los hallazgos electrocardiográficos, como un síndrome coronarico agudo sin elevación del segmento ST, en aquellos en los cuales tienen un electro normal o tienen una depresión del segmento ST, y un infarto con elevación, que será un paciente que tiene elevación del segmento ST o inclusive que lo estamos nosotros encontrando ya en una arritmia maligna. Y con esto lo complementaremos con los niveles de nuestros biomarcadores, es decir, de nuestra troponina de alta sensibilidad, en el cual si tenemos que no hay elevación de los biomarcadores, estaremos ante una angina inestable. Y si hay elevación del segmento, y si hay elevación de los biomarcadores sin elevación del segmento ST, es decir, que sea normal o que tenga una depresión del segmento ST, se catalogará como un infarto sin elevación del segmento ST. Si tenemos elevación del segmento ST, obviamente tendremos elevación de los biomarcadores y tendríamos un infarto con elevación del segmento ST. Hay que tener en mente que entonces yo tengo síntomas clásicos con elevación del segmento ST, ya inmediatamente yo no me espero a los biomarcadores. Yo a este paciente ya lo mando directamente a cateterismo. Solo cuando yo tengo un electro normal o con cambios que no sean elevación del segmento ST, como infradesnivel del segmento ST o inversión de la onda T, es cuando yo me voy a apoyar de los biomarcadores para saber si estoy ante una angina inestable o ante un infarto sin elevación del segmento ST. Que para esto, los infartos sin elevación del segmento ST, yo tengo más tiempo para enviarlo a cateterismo, promedio 24 horas. Mañana hay trasplante que se pueden traer hoy para que le hagan eco. ¿Sí? Sí. Y aquí vamos a ver en esa imagen el comportamiento del segmento ST. Vean cómo un paciente que tiene un flujo normal, habitualmente vamos a ver esto, un segmento ST plano, recto. ¿Qué cambia cuando tenemos una obstrucción? Cuando es una obstrucción incompleta, vamos a tener lo que hemos visto de una lesión subendocárdica, es decir, un infradesnivel del segmento ST. En cambio, cuando tengo una obstrucción completa, voy a tener una lesión subepicárdica. Cuando es algo temprano, vean cómo vemos este segmento ST que se ve inverso, como si fuera una onda U. Y en cambio, cuando ya está evolucionado, vamos a ver cómo está, que ya aparece nuestra Q, como vemos en esta imagen. Tenemos una imagen de un QS y tenemos una elevación del segmento ST, pero ya no es como una onda U, sino como una onda U inversa. Estos, ¿sí? Es urgente pasarlos a cateterismo, sobre todo si están en tiempo de ventana. Ahorita vamos a hablar de eso. Esos pacientes que tienen una lesión subendocárdica, por lo general esto se relaciona a un infarto sin elevación del segmento ST o una angina inestable y que tenemos un poquito más de tiempo para poderlo analizar. Y esta elevación del segmento ST tenemos que tener en mente que tiene que ser en varones de 2,5 cuadritos, es decir, 2.5 milímetros en varones menores de 40 años y de 2 milímetros en varones de 40 años o más. En mujeres será de 1.5 milímetros independientemente de la edad, sobre todo en las derivaciones B2 a B3. Y en las demás derivaciones que no abarcan de B1 a B3, que tengan 1 milímetro por lo menos en las demás derivaciones, en ausencia obviamente de hipertrofia ventricular o bloqueo de rama izquierda. Entonces no solo es ver el segmento, sino cuánto tenemos de elevación. Y recuerda, en pacientes jóvenes hay un corte y en varones, y pacientes de arriba de 40 años ya es un valor de 2 milímetros. Y que si hay diferencias entre hombres y mujeres en esa elevación del segmento ST. Entonces, en un paciente en el cual yo sospecho que tenga un infarto sin elevación del segmento ST, quiere decir que tenga un cuadro clínico de angina típica, que en mi electrocardiograma no tenga una elevación del segmento ST. En este caso, tenemos que tener una evaluación de exámenes de biomarcadores para determinar la troponina ultrasensible en el momento cero, es decir, a su llegada, y se tiene que hacer un seguimiento a la hora o a las 2 horas con un nuevo biomarcador para evaluar la evolución, ya que con niveles iniciales de troponina muy bajos, yo necesito
tomar la troponina de control a la hora o a las 2 horas, y con eso puedo yo descartar el cuadro a mi paciente, o en aquel paciente que al inicio tuvo niveles elevados o que a la hora ya me elevó los biomarcadores, o a las 2 horas, dependiendo del momento en que lo haya tomado. Ya aquí yo confirmo mi diagnóstico, y en aquellos pacientes que no cumplan ninguno de estos 2 criterios, ¿sí? Yo tengo que observar a mi paciente y hacer una nueva determinación a las 3 horas, y también realizar un ecocardiograma para definir si mi paciente necesita más observación, y lo voy a enviar a confirmar el diagnóstico si a las 3 horas se elevó el biomarcador, o si mi ecocardiograma me está demostrando trastornos de la movilidad, yo me voy a la confirmación de mi diagnóstico. Esto es ante un infarto sin elevación del segmento ST, porque acuérdense que si es con elevación del segmento ST, ese urge un cateterismo. Y esto solo para recordar que la troponina I, la no ultrasensible, se empieza a elevar a las 4 horas. Y actualmente ya con las troponinas ultrasensibles se elevan como se elevaban antes la mioglobina. A la hora ya empezamos a encontrar la mioglobina elevada. Entonces, por eso las guías nos dicen, en cuanto llega, en el momento 0, tómale una troponina. Y a la hora, toma otra para evaluar esa evolución. Si realmente es un infarto, va a seguir elevando el valor. Entonces, puede ser que cuando llegó fue muy temprano y te salió negativa el biomarcador, con un electro ya sea normal o sin elevación del segmento ST, y a la hora de haber estado a lo mejor negativo porque llegó muy temprano, ya tienes una elevación importante, y eso te indica que confirmas el diagnóstico de un infarto, por ejemplo, sin elevación del segmento ST. Entonces, es importante la estratificación del riesgo en los pacientes con síndromes coronarios agudos para saber si ese paciente le va a ir mal en su evolución. Y prácticamente lo que hace estos criterios que vamos a hablar ahorita más adelante, estas escalas, es los factores de riesgo que tiene el paciente, los cambios en el electro, en los biomarcadores y antecedentes del paciente. La primera escala que vamos a evaluar es el TIMI Score. El TIMI Score, en el cual te habla de la edad, de 3 factores de riesgo cardiovasculares, cambios en el segmento ST, más de 2 episodios de angina en las últimas 24 horas, que ya ha tenido un cateterismo previo y ya tenía la evidencia de obstrucciones de más del 50%, que haya usado aspirina en los últimos 7 días, o que tus biomarcadores estén elevados. Cada uno te va a dar un punto de estos, y tú vas a poder clasificar a tu paciente y saber el riesgo. Como vean, va incrementando el número de puntos, a mayor nivel de puntaje, mayor riesgo de mortalidad o de nuevo infarto al miocardio o de isquemia que requiere una revascularización, de un paciente que no tiene ningún punto a un paciente que tiene todos los puntos y que se puede ir hasta el 40% de riesgo en este contexto. Y vean en la imagen del lado izquierdo lo mismo que les platico. A mayor número, mayor score de TIMI, mayor riesgo de eventos de muerte, de infarto al miocardio o de cirugía de urgencia, dependiendo del número de puntaje que tengan. Y vean cómo, cuando clasificamos en bajo riesgo, es de 0 a 2 puntos, riesgo intermedio de 3 a 4 o alto riesgo de 5 a 7, dependiendo si es una terapia conservadora en azul o en naranja rojizo, una terapia invasiva. Vean cómo en pacientes de bajo riesgo no hay gran diferencia en el seguimiento. De riesgo intermedio ya empieza a haber un poquito de riesgo, mortalidad en los pacientes que nada más tratamiento conservador, pero vean cómo francamente se abren las curvas en relación a el tratamiento invasivo con el tratamiento conservador en pacientes con alto riesgo. Los pacientes con un TIMI score de alto riesgo deben ser enviados a cateterismo, porque ya sabemos que en su evolución les va a ir peor que si yo les dejo únicamente el tratamiento farmacológico. Otra escala que tenemos es la escala de Grace. La escala de Grace te habla en relación a la edad, datos de insuficiencia cardíaca, historia de infarto al miocardio, la frecuencia al ingreso, la presión sistólica al ingreso, si trae depresión del segmento ST, los niveles de creatinina, elevación de biomarcadores y si ha tenido antecedentes de intervenciones percutáneas previas. Todo esto te va a dar un puntaje, lo vamos a sumar y veamos cómo este puntaje se va incrementando la probabilidad de mortalidad por todas las causas. Y este incrementa a partir de ¿qué? Cuando estamos a partir de 99, incrementa nuestro riesgo
y por eso a partir de 108 se considera riesgo, por debajo de 108 riesgo bajo, de 109 a 140 riesgo intermedio, y vean cómo a partir de 140 nuestra curva se sube de manera importante con la probabilidad de incremento de complicaciones cardiovasculares. Entonces, un Grace score de 140 o más nos habla de alto riesgo a nuestros pacientes con angina inestable o infarto sin elevación del segmento ST, y que le voy a dar peso a hacerle algo a este paciente. Otra clasificación que nos habla de cómo llegó en relación a congestión a su ingreso es la clasificación de Kilp y Kimball, en el cual aquellos pacientes que ingresaron sin datos de insuficiencia cardíaca es una clase 1, pacientes que llegan con datos de insuficiencia cardíaca moderada, y estos nos referimos como auscultar en nuestras bases pulmonares estertores crepitantes, o que a nuestra auscultación identificamos un tercer ruido. Esto incrementa la mortalidad y nos da una clase 2. Pacientes que llegan con edema agudo pulmonar, que nos da una clase 3, fíjense cómo la mortalidad incrementa un 38%, y el paciente que llega en estado de choque, que es una clase 4, la mortalidad se va al 41%. Entonces, siempre los pacientes hay que clasificarlos con la clasificación de T-score, de Grace y Kimball. Y el manejo del infarto agudo del miocardio, entonces tenemos fases: la fase prehospitalaria, la intrahospitalaria y la posthospitalaria. Que la prehospitalaria es la que por lo general le toca a los paramédicos. En la vía prehospitalaria hay cuidados en la ambulancia, se tiene que, idealmente en un mundo real o ideal, habría que tomar un electrocardiograma desde la ambulancia para determinar si hay un infarto con elevación del segmento ST y derivarlo a un lugar donde le puedan hacer su procedimiento. Inclusive, si la ambulancia considera que no puede llegar a tiempo para que le hagan su intervención coronaria, valorarse una trombolisis de manera prehospitalaria. Esto es obviamente en hospitales, en países de primer mundo. El tratamiento en el departamento de urgencias, obviamente hay que estabilizar al paciente, mantener signos vitales, de manera frecuente. Hay que administrar uso de vasodilatadores, por ejemplo, la nitroglicerina intravenosa para el alivio del dolor. Y en pacientes que aparte lleguen, por ejemplo, hipertensos, se puede administrar nitroglicerina intravenosa para controlar la presión y también mejorar la sintomatología del paciente. Y a su vez podemos combinar el uso de morfina intravenosa. Junto con esto, el urgenciólogo o el médico que esté en urgencias tiene que hacer una evaluación del paciente, ver qué pacientes son candidatos a reperfusión inmediata, por ejemplo, los pacientes que tienen infarto con elevación, qué pacientes no son candidatos a reperfusión porque tengan alguna contraindicación o porque ya pasó el tiempo adecuado para hacerlo, y también determinar qué pacientes son pacientes de bajo riesgo que no requieren una intervención coronaria de urgencia. El manejo de los pacientes con elevación del segmento ST, obviamente, si tienen saturaciones menos de 90%, se le debe administrar oxígeno, ya no a todos, solo a aquellos con menos de 90 de saturación. Antiplaquetarios, aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75 miligramos. Si se va a entrar a cateterismo, se da una dosis de carga, 300 de aspirina y 300 de clopidogrel. Estatinas a dosis altas, obviamente, ¿sí? Como atorvastatina 80 o rosuvastatina 40 miligramos. Los betabloqueadores y los YECAS, para el pronóstico. La nitroglicerina intravenosa ya platicamos que esta nos sirve únicamente para el alivio del dolor o en aquellos pacientes que llegan con crisis hipertensivas, y determinar qué paciente va a requerir, que ahorita veremos eso, trombolíticos o meterlo en intervención coronaria percutánea. Y también están los inhibidores de los receptores de la glicoproteína 2B3A, que es el famosísimo tirofiban o abcicimab, que es el genérico, que nos sirve en pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alta carga de trombo a la hora que se les hace su cateterismo. Se le deja una infusión de 24 horas de este fármaco y a las 24 horas se vuelve a meter a cateterismo para ver si ya no tiene alta carga de trombos y ya se puede colocar un stent. Porque si con alta carga de trombos ponemos un stent, existe el riesgo de que se vaya a generar una trombosis aguda. Entonces, ante un infarto con elevación del segmento ST, un paciente que llega con características, si el paciente llega por sí mismo al hospital, a un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea, ahí lo que se prefiere es una estrategia de intervención coronaria primaria, es decir, pásalo directo al cateterismo en menos de 60 minutos del que el paciente llegó a urgencias. Si el paciente es a través del sistema de atención prehospitalaria, o sea, llega a una ambulancia o a un centro con intervención, sin intervención coronaria percutánea o está en la ambulancia, se tiene que determinar si tanto el hospital donde llegó o la ambulancia tiene la capacidad de mandar al paciente en menos de 2 horas a un lugar donde sí le puedan hacer su cateterismo. Si sí es esto, lo pueden llevar pronto, en este contexto,
se tiene que derivar al paciente inmediatamente para hacer su estrategia de intervención coronaria percutánea primaria. Y el objetivo aquí es que del momento que llegó ya al hospital, que tiene la capacidad, en menos de 90 minutos se tiene que estar haciendo su procedimiento. En cambio, si el hospital donde llegó o la ambulancia no puede derivar al paciente rápido para que le hagan su intervención coronaria percutánea, tiene que hacer una estrategia de fibrinolisis, es decir, administrar un fármaco que puede ser tenecteplasa, alteplasa o streptokinasa, idealmente tenecteplasa, que manda a dosis de kilo de peso, para generar una fibrinolisis de ese trombo, ¿sí? Y se debe administrar en menos de 10 minutos de que se determinó que no se puede derivar al paciente, ¿sí?, a tiempo para que le hagan su procedimiento. Se hace la administración del fibrinolítico y se tiene que trasladar al paciente a una unidad donde sí se le puede hacer su cateterismo de todas maneras, aunque le hayan hecho el trombolítico. En el paciente con infarto sin elevación del segmento ST, igual, el oxígeno solo es si tienes desaturaciones menos del 90, hay que administrar aspirina al paciente previo al tratamiento, antes del cateterismo, y ya después del cateterismo se administra ya la doble antiagregación, aspirina, clopidogrel, o algún otro inhibidores de la P2Y12, estatinas a dosis altas, la nitroglicerina en pacientes que estén sintomáticos o que vengan con crisis hipertensiva, y obviamente el beta bloqueador, los YECAS para el pronóstico. Estos pacientes tienen que ser llevados a intervención coronaria percutánea, pero ya no tenemos la urgencia, que como habíamos visto en la diapositiva previa, del tiempo. Podemos pasarlo en las primeras 24 horas. Y los inhibidores también de los receptores de la glicoproteína 2B3A en este contexto, ¿sí? Solo en caso de que ya se le hizo su cateterismo y que tenga alta carga de trombos, que es mucho menos frecuente. Recordar que en el infarto sin elevación del segmento ST o angina inestable no trombolizamos a los pacientes, ¿sí? A diferencia del infarto con elevación del segmento ST, que no lo podemos derivar rápidamente a que le hagan su intervención, sí se debe administrar su trombolisis para ayudarle al pronóstico de los pacientes. Entonces, en un paciente con un infarto sin elevación del segmento ST, que tenemos la característica de síntomas y que en el electrocardiograma no hay una elevación del segmento ST, vean cómo puede ser normal o tener cambios de infradesnivel del segmento ST o una onda T invertida, pero que tenemos biomarcadores positivos. En este contexto, tenemos que clasificar a nuestros pacientes si es de riesgo muy alto, alto o sin alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo muy alto? Aquel paciente que me llegó con inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, que está con persistencia del dolor a pesar del tratamiento farmacológico que ya dijimos, que lleguen con datos de insuficiencia cardíaca aguda o con arritmias peligrosas o alguna complicación mecánica como una comunicación interventricular, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, una ruptura del músculo papilar, o que tengamos cambios electrocardiográficos dinámicos, es decir, que de manera intermitente tenga supradesnivel y se quite, o infradesnivel del segmento ST. Estos se consideran pacientes de riesgo muy alto y tienen que ser trasladados de manera inmediata para hacer una estrategia invasiva inmediata, rápido su cateterismo. Pacientes de riesgo alto son aquellos que tienen un diagnóstico confirmado de infarto sin elevación del segmento ST, es decir, que tienen síntomas, cambios electrocardiográficos, pero sin elevación del segmento ST y elevación de biomarcadores, ya sea, ya dijimos, con toma de biomarcadores al momento cero, cuando llega, y con toma a la hora, y a veces hasta las 2 horas, o que tenga un Graves más de 140, o que tenga una elevación transitoria del segmento ST, o cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T. Estos son de riesgo alto y también tiene que pasarse una estrategia invasiva temprana en menos de 24 horas. En aquellos pacientes que no tienen alto riesgo, que no tienen ninguna de las características previas, en este contexto, si no tenemos un riesgo alto, se recomienda que se haga una estrategia invasiva durante la hospitalización, antes de que se haga su cateterismo, ¿sí? Aunque pacientes sin características de riesgo alto o muy alto y con un índice de sospecha de angina inestable, o sea, que no nos quede muy claro realmente que sea una angina inestable, sino más bien de esfuerzo, ahí se puede hacer una estrategia invasiva selectiva, es decir, se puede programar su procedimiento y no durante su hospitalización hacérselo. Esto es en pacientes con infarto sin elevación del segmento ST. En este contexto, sí tengo que determinar el riesgo de mi paciente para saber la prontitud, menos de 24 horas,
inmediatamente, menos de 24 horas, durante la hospitalización o inclusive de manera programada. A diferencia del infarto con elevación, que dijimos que ese sí, el tiempo es oro, y hay que pasarlos inmediatamente a intervención coronaria. Entonces, en los pacientes requieren anticoagulación, claro, por supuesto, dependiendo si es infarto con elevación o sin elevación. En infarto con elevación del segmento ST, lo ideal es la heparina no fraccionada, y después nos vamos con la enoxaparina, vivalivudina, y lo que no se recomienda en infarto con elevación es el fondoparinox. En pacientes con infarto sin elevación del segmento ST y que se va a ser sometidos a angiografía en menos de 24 horas, la heparina no fraccionada, o como clase 2A, la enoxaparina. Y solo en aquellos pacientes que se van a atender en más de 24 horas, se puede administrar inicialmente fondoparinox. El tratamiento antiagregante previo al procedimiento es la aspirina como clase 1 y los inhibidores de la P2Y12 como clase 2. En pacientes con infarto sin elevación del segmento ST no se recomiendan los inhibidores de la P2Y12, la aspirina sí. Ya después de que se hace su procedimiento, ¿sí?, su coronografía invasiva, ahí sí se tiene que administrar en los síndromes coronarios agudos, idealmente prasugrel o ticagrelor, o en aquellos pacientes que no esté disponible o que estén contraindicados por sangrado o que no lo toleren, se debe administrar clopidogrel. Y algo que sí se recomienda que los pacientes que se intervinieron de manera percutánea, se prefiere prasugrel sobre ticagrelor porque tiene un mejor perfil de seguridad del prasugrel, como inhibidores de la P2Y12. Entonces, ya que se dio de alta el paciente, de los primeros 12 meses, se tiene que administrar una terapia dual, aspirina y un inhibidor de la P2Y12. Y después de este primer año, se debe continuar con aspirina como monoterapia. Entonces, el cateterismo puede ser primario, una atención primaria, o sea, aquel paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST, y pueden ser también de rescate. ¿Rescate por qué? Por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto con elevación del segmento ST, que no se pudo trasladar rápidamente, entonces hizo una trombolisis. Ese paciente que se trombolizó con tenecteplasa o alteplasa o streptokinasa, si respondió el tratamiento, es decir, hubo una disminución del 50% de la elevación del segmento ST, se quitó el dolor o hizo arritmias de reperfusión que se llaman el ritmo idioventricular acelerado o RIVA. En esos que se consideró exitoso, este paciente tiene que ser pasado a cateterismo en las primeras siguientes 24 horas para ver cómo quedaron sus arterias coronarias. En el caso en el que fue fallida la trombolisis, eso se considera que tiene que pasar a un cateterismo de rescate y lo antes posible, porque la fibrinolisis nos dice que no funcionó, porque no disminuyó el 50% del segmento ST, porque no se quitó el dolor o no hizo arritmias de reperfusión. Entonces, como no fue exitosa la trombolisis, de manera de rescate se tiene que pasar al paciente a cateterismo. También se puede considerar una intervención coronaria percutánea de rescate en aquellos pacientes que lleguen con inestabilidad hemodinámica o inestabilidad coronaria, es decir, que sigan haciendo angina, o inestabilidad eléctrica, es decir, que tengan arritmias peligrosas, sobre todo ventriculares. En este contexto, el paciente puede, inclusive si llegó fuera de tiempo, es decir, más de 12 horas de evolución del infarto, que normalmente ya no los pasaríamos, sino estratificaríamos el caso con estudios de imagen, pero si tiene inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica o inestabilidad coronaria, que dijimos que es angina, el paciente tiene indicado que se pase a cateterismo aunque haya pasado el tiempo ideal para abrir esa arteria coronaria. Entonces, el cateterismo se va a hacer una coronografía selectiva, es decir, ve las arterias, se hace una ventriculografía para ver el corazón, cómo funciona, el tamaño, la movilidad, y se van a medir las presiones intracavitarias y en los vasos para determinar también la función hemodinámica. Y ya teniendo esto, se determinará hacer un procedimiento terapéutico, que es esto, identificar mediante la coronografía selectiva dónde está la obstrucción, como la vemos aquí y la vemos acá, aquí en la arteria circunfleja y acá en la arteria coronaria derecha. Y obviamente se colocaría un stent. Identificamos la lesión, aquí esta es la arteria circunfleja y tiene una lesión aquí después de la primera obtusa marginal. Pasamos una guía, como se ve aquí, hay una guía, aquí un hilito que pasa a través del defecto. Se infla un balón que tiene un stent y con él podemos restablecer el flujo como podemos ver en esta imagen.
Tenemos que tener en mente las complicaciones del infarto al miocardio, que pueden ser mecánicas, ya dijimos, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, una ruptura del músculo papilar, una comunicación interventricular por una ruptura del septum interventricular, que son fatales. Complicaciones eléctricas, es decir, arrítmicas, por ejemplo, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Isquémicas, por ejemplo, un daño del músculo papilar isquémico y que nos genera una insuficiencia mitral severa. Embólicas, un paciente que hizo un infarto apical y que hizo un aneurisma nos genera una zona como una bolsita que genera éstasis sanguínea y va a generar la formación de trombos, y ese trombo se puede ir al cerebro y generarnos una embolia. O inflamatorias, por ejemplo, el famoso síndrome de Dressler, que es una pericarditis post-infarto. Se inflama el pericardio por este infarto importante, sobre todo asociado a la cara anterior, y genera síntomas de pericarditis posterior al infarto. Dentro del seguimiento de los pacientes que ya se les hizo su cateterismo, ya salió muy bien, es importante que esos pacientes lleven un tratamiento hipolipemiante, porque si se acuerdan, la gran mayoría de las causas es por un problema de aterosclerosis. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen un tratamiento hipolipemiante previo, ¿sí?, independientemente de los niveles del LDL, es importante iniciar tratamiento con estatinas a dosis altas o combinado con ezetimiba. En aquellos pacientes que ya tenían tratamiento de baja intensidad previamente y también independiente del nivel del LDL, estos pacientes hay que cambiarles de dosis intermedias o bajas a dosis altas de estatina y se puede valorar la combinación con ezetimiba. Y este paciente hay que llevarle un tratamiento máximo tolerado con las estatinas porque necesitamos llevar a valores de LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Si lo logramos con este tratamiento que dijimos, bueno, no hay cambios. Si el paciente no llega a la meta, tenemos que agregar ezetimiba si no se la habíamos agregado. Y en aquellos pacientes que ya estaban con estatinas y ezetimiba y que tengan valores meta menos de 55, seguimos con su tratamiento. Y si no, en este contexto que ya tienen estatinas a dosis altas y ezetimiba, hay que valorar la utilización de los anticuerpos, ¿sí?, de los inhibidores de la PCSK9, ¿sí?, para llegar al control de las cifras metas de los niveles de LDL y disminuir el riesgo al seguimiento. Entonces, en el seguimiento ambulatorio, a las 4 a 6 semanas, hay que evaluar los niveles de LDL. Si llegamos a la meta, pues excelente, seguimos igual. Si no, tenemos que valorar la administración de ezetimiba, y si no, y si ya está con ezetimiba, hay que valorar la utilización de los inhibidores de la PCSK9. Si se logra, excelente, y si no, ¿sí?, tenemos que volver a insistir a tratamiento a dosis altas de las estatinas, ezetimiba, y en dado caso agregar el inhibidor del PCSK9 si no se logró en el seguimiento. Y el tratamiento a largo plazo, entonces, necesitamos hacer modificaciones al estilo de vida, es decir, abandono del tabaquismo, una dieta saludable, una dieta mediterránea, tiene que hacer ejercicio de manera regular, dijimos que son 45 minutos diarios, 5 días a la semana, está nuestro peso saludable, y obviamente estos pacientes requieren apoyo psicosocial. De hecho, por eso en la rehabilitación cardíaca influye el nutriólogo, el psicólogo, el preparador físico, ¿sí?, y el nutriólogo, obviamente el médico. Hay que continuar el tratamiento farmacológico óptimo, como ya vimos, su tratamiento antitrombótico, ¿sí?, su aspirina y su inhibidor de la P2Y12, su tratamiento hipolipemiante, ya comentamos, tiene que estar inmunizado, se recomienda un anual contra la gripe, y hay que promover esa adherencia al tratamiento. Hay que vigilar los factores de riesgo principales, que tengamos las cifras metas de control, si el paciente es hipertenso, menos de 130/80, que nuestro nivel de LDL esté por debajo de 55, y nuestra hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7 si el paciente es diabético. Entonces,